Hola, buenas noches. Yo soy Carla Caravantes y bueno, les voy a hablar sobre mi tema de investigación que hice para adquirir la licenciatura en psicología, aunque haya partido desde una epistemología psicoanalítica. Y bueno, pues primero que nada, gracias a Joica, a Arturo, a Alejandro, a Jesús por haber invitado y hacer espacios como estos para estas inquietudes de los investigadores o personas que queremos proponer o dar a conocer nuestro tema. Bueno, este, pues nunca había hecho una transmisión en vivo, entonces espero todo salga bien. Este, bueno, como dice el título, se llama La Constitución Imaginaria de los Constructos de Género. Este, y bueno, primero que nada me gustaría platicarles un poco del proceso porque fue un poco complicado. Eh, para empezar, en una institución, hacer una tesis desde el psicoanálisis me costó mucho trabajo. No sé si todas las tesis pasan por estos filtros, pues, pero el mío sí fue como muy complicado. De repente, pues, los métodos de investigación pues no se ajustan tanto a lo que quieren, entonces defender hacer una tesis de psicoanálisis en una carrera de psicología, bueno, pues fue como muy complicado y controversial, ¿no? Entonces, pues pasé por muchos filtros. La verdad es que tuve suerte en tener un director de tesis que durante la carrera, bueno, pues alientó mucho la inquietud sobre el psicoanálisis y bueno, él me estuvo apoyando y pues le apostamos un poco a formar una investigación en psicoanálisis y no una investigación pues en otros temas de la psicología como, bueno, pues TDA o el negativista desafiante o un taller, pues, ¿no? Entonces fue bastante complicado. Uno de los problemas era justo que, eh, que bueno, el psicoanálisis pues no es psicología. Entonces, bueno, muchos tienen como esta discusión si es psicología, si no, no sabemos, o, bueno, más bien yo le apuesto a que no, es una disciplina diferente, pero bueno, inicio en la investigación un poco hablando de esta diferencia, puesto que eh, aunque en la carrera de psicología, bueno, se vea el psicoanálisis, pues parece ser que la psicología se agarra de términos o de conceptos o de temas que no puede dar explicación la psicología. Discúlpenme a los psicólogos, pero parece que para dar explicaciones de ciertas temáticas, bueno, ocupa el psicoanálisis de alguna forma, ¿no? Entonces, he ahí donde conseguí como el espacio para poder realizar una tesis en la licenciatura de psicología en psicoanálisis. Y bueno, el tema es la constitución imaginaria de los constructos de género. Eh, y bueno, para contextualizar un poco la línea de trabajo, existen al menos dos corrientes importantes que estudian los géneros. Una es la de los 50, que es la perspectiva de género. Se encarga, la psicología ha tenido mucho, los últimos 25 años, muchos estudios y aportaciones a desde esta perspectiva y nace un tanto por movimientos feministas con eh, algunas autoras que proponen buscar de alguna manera una equidad o una igualdad entre géneros, entre hombres y mujeres, de forma de conseguir espacios en los cuales los hombres habían tomado como posición o postura y a la mujer pues se le
un tanto se le negaba. Pero bueno, la postura o la línea de trabajo en la que me basé es la postura de los 70 y un poco nace cuando Lacan en su seminario 20, en la Carta de Amor, pues realiza estas fórmulas de sexuación y bueno, postula que la mujer no existe, ¿no? Entonces, bueno, fue como bastante complicado para el movimiento feminista. De alguna manera pues fue atacado esta postura de estos movimientos, puesto que pues se entendía como algo, una cuestión más literal, ¿no? De cómo que la mujer no existe. Entonces, bueno, lo que Lacan propone en su Carta del Amor, bueno, pues es que, bueno, no es de que la mujer no exista, sí es, pero no. Es más bien que existe de una a una, pues, ¿no? En su singularidad. Y para eso, bueno, Millet propone, eh, voy a buscar la cita, dice, las mujeres existen cada una en su singularidad y son irreductibles unas a otras. Las mujeres del mundo occidental no comparten todos los mismos deseos ni la misma condición. Y entonces es un tanto una crítica a movimientos feministas donde de alguna manera pueden generalizar a la mujer, ¿no? Entonces, la idea y la propuesta de esta investigación no es un tanto apuntar a lo que es, sino crear reflexiones que a partir del psicoanálisis, a partir de hacer pues la revisión desde Freud, donde empieza a hacer diferente la postura sexual entre hombres y mujeres a partir de oposiciones binarias. Y bueno, empiezo a hablar desde el psicoanálisis en el capítulo 2, que vienen las aportaciones, se llama Aportaciones epistemológicas de y para el psicoanálisis en torno a la articulación del género. Y entonces, Sigmund Freud, ¿no? Empiezo con Freud, empiezo a citar a Freud y a desmenuzar un poco cómo para Freud diferencia biológica si son consecuencias psíquicas. Entonces, a partir de la ausencia-presencia, ¿no? Entonces, bueno, Freud propone este tema de que tanto el hombre y la mujer existen ciertas angustias diferentes, ni una mejor ni una peor, sino que simplemente la angustia que se genera a partir de la búsqueda infantil sexual, pues es diferente. Mientras la mujer quiere tenerlo, el hombre, bueno, la niña busca y da cuenta que no tiene a partir de lo simbólico pene, bueno, busca tener ese órgano, y el niño, un tanto a partir de que sabe que lo tiene, pues teme a perderlo, ¿no? Entonces, bueno, utilizo a Freud, después me voy con Karen Horney, que dice, bueno, Karen Horney, bueno, no nada más la niña tiene envidia del pene, bueno, también el hombre tendrá envidia de la maternidad. Queda claro que estas aportaciones no son aportaciones que se les ocurrió, sino son de muchos años de clínica, son muchos años de estudio y también de transmisión. Bueno, creo que no sé si todos los psicoanalistas, ojalá que no todos, pero todos los analistas, pues de alguna manera se da a comprender que la praxis, a partir de la praxis es como se empieza a generar mucho pues conocimiento en sí, ¿no? No es como en la academia, en un salón, sino como
justo los circuitos que se hacen entre colegas, entre amigos, entre discusiones, entre charlas, entre esto, es como se va uno pues forjando y adquiriendo un saber que a partir del no saber, ¿no? Entonces, bueno, también utilizo a Carla Abraham, a Helen Dodge, a François Dolto, a Jacques Lacan, ¿no? Entonces, bueno, dentro de la tesis, que se llama, otra vez, La Constitución Imaginaria de los Constructos de Género, me preguntaban, bueno, ¿y qué sucede con esto de la violencia de género, no? Entonces, no es tanto que yo lo maneje de una forma de perspectiva de género, sino que más bien hay formas de violencia que que pueden pasar muy desapercibidas, pero no lo son, ¿no? Entonces, justo propongo la palabra artificialización para dar cuenta de ello. Y la palabra artificialización lo propongo como un proceso dual en el cual el sujeto al otro lo cosifica y a la cosa la subjetiviza, ¿no? La subjetiviza. Entonces, la cosa es de que como proceso dual suceden estos dos procesos, ¿no? Subjetivizar a la cosa y cosificar al sujeto. A partir de la angustia de hablar con otro sujeto diferente al sexo que se es, ¿no? Es decir, el machismo puede ser generado a partir de que no es que no pueda la mujer, sino que más bien sabe que la mujer puede y por eso se le tiene que de alguna manera tratar de hacer menos, ¿no? Y bueno, en los antecedentes comienzo a hablar de un trabajo de Eli Morales, que es el libro de La otra historia de la sexualidad, que bueno, Eli Morales parte hace bueno, como un recorrido histórico desde los griegos y decía, bueno, desde los griegos hasta el siglo XVII no había una forma particular de cómo nombrar a los órganos sexuales de los hombres y las mujeres. Más bien, parecía que todo estaba ordenado desde una forma masculina, y es decir, que la mujer tenía la vagina era un pene invertido, la matriz un escroto interno, los ovarios unos testículos ocultos y así. Entonces, que fue hasta Galeno con Aristóteles quienes determinan los principios del calor y la sexualidad como símbolos o signos de pureza y de fuerza. Y hacen la comparación de los fluidos de la mujer y del hombre y dan cuenta de que el semen posee más características de calor, más temperatura y por lo tanto pues consideran más puro y más fuerte al hombre, ¿no? Y bueno, fue así como el hombre de alguna manera ocupa una postura de prioridad hacia la mujer o de superioridad en cuanto a eso, en cuanto a esos principios que Galeno y Aristóteles propusieron. Y y bueno, después nos vamos a Viena con Sigmund Freud, ¿no? Y entonces, bueno, Sigmund Freud empieza con este enigma de la feminidad que dice que ha puesto cavilosos a todos los hombres de todos los tiempos. Y quién sabe si deje de hacerlo, pues, ¿no? Y se pregunta, bueno, ¿qué es la mujer? ¿Qué quiere la mujer? Y a partir de eso, también empiezo a desarrollar, bueno, estas preguntas pues no se han podido contestar de alguna forma, pero
Me apoyé del libro de Alush, en el que dice, bueno, ¿qué quiere una mujer? En el de la sombra de tu perro, dice, bueno, la mujer lo que quiere es otra mujer. Y Alush, a partir de este libro, donde retoma el caso de Casillac, ¿cómo se llama esta chica? Eh, por ahí lo tengo, bueno, Casillac se apellidaba, bueno, ni siquiera sabemos si se llamaba así, ahí así le pusieron, pero es el joven de la joven homosexual, ¿no? Entonces, de Freud, en el cual eh, Lacan y Alush la consideran como uno de los fracasos de Freud. Un tanto en La sombra de tu perro dice este, eh, Alush que pudo haber sido atravesado por la experiencia de la hija de Freud, que es Ana, y entonces, bueno, habla de esta joven homosexual en la cual ella dice, ¿no? Bueno, lo que quiere una mujer es a otra mujer y no siempre en tanto a lo sexual, ¿no? Sino que más bien parece que hay una pregunta que atrapa qué es lo que quiere la mujer, que no nada más es para el hombre, sino también a la misma mujer. En cuanto a enigma, ¿qué sería lo mujer? ¿No? Entonces, para esto, mi método, digo, fue muy complicado también el proceso de tesis porque tenía que cumplir con cierta metodología, ¿no? Entonces, eh, bueno, me apoyé de una etnografía en la cual hice estudio de campo de 2 sesiones de grupo de hombres y 2 sesiones de grupo de mujeres. Este, es que estoy leyendo un poco, pero bueno, si hay alguna pregunta o hay alguna aportación, pues me pueden decir, ¿vale? Gracias. Entonces, bueno, eh, asistí a 2 sesiones de grupos de hombres donde se hablaron de 2 temas. Uno, se habló de la masculinidad y el otro se habló de la patria. Entonces, bueno, había como esta cuestión un tanto de la crítica o hacia el machismo, ¿no? Entonces ellos hablaban un tanto de la cuestión, hice interpretación psicoanalítica o señalamientos psicoanalíticos, a partir del discurso que se hizo, generé una crónica con el fin de revivir los momentos que se estaban comentando en la sesión. Elegí las oraciones o palabras como más mm, importantes dentro de la crónica e hice interpretación psicoanalítica y entonces, bueno, pues se hablaba un tanto de ese machismo, pero un tanto para conservar ese machismo, pues, ¿no? Como si fuera el falo rodando de uno a otro y esa falta, ¿no? Esa crítica a ser como sujetos castrados de alguna forma, ¿no? Entonces, bueno, fueron 2 sesiones de grupo de hombres. Resulta que, bueno, de los hombres fueron, en cada sesión, en una fueron 12 y en otra fueron 15 hombres. Y en el grupo de las mujeres sucedió algo curioso, porque yo pensaba que las mujeres pues de alguna forma iban a ser más, pero no, fue una sesión de 6 mujeres y otra de 4 mujeres, en donde se denominan sesiones de autocuidado de mujeres, en la cual también, bueno, se habla también de ese machismo, pues, ¿no? De cómo uno como mujer sufre en un sistema capitalista de machismo. Entonces, también de la falta, ¿no? O como sujetos castrados, creo que
de alguna forma eso permitió dar como a pie a que existiera pues el hablar y la queja. Entonces, hice esta etnografía y a partir de eso abrí el campo para que uno de los hombres y una de las mujeres pudiera participar en una entrevista a profundidad e igual generar una crónica y hacer interpretación. Hice categorías por Atlas T para el análisis cualitativo y bueno, mis categorías fue la angustia, la artificialización, la sexuación, desde luego desde Lacan, el machismo y el feminismo. Y dio la casualidad que, bueno, la angustia era la que estaba al tope, ¿no? Después, la artificialización, luego la sexuación, y el machismo y el feminismo venían como, si se hablaban, claro, de una forma muy evidente, pero traté que desde la profundidad y desde la cadena de significantes, pues se viera no tanto lo que estaba en la superficie, sino que profundizar un tanto aquello que no se podía como un tanto pronunciar, ¿no? Y bueno, el tema de la artificialización, pues bueno, ahí voy desde psicoanalistas a un poco de filósofos, me apoyé de Zizek, de Foucault, para hablar de la artificialización, que es el proceso dual. Para esto retomo los términos de ginoide y androide, que bueno, el ginoide lo propone Jones en un libro de ciencia ficción, donde dice que es la versión del androide, pero en femenino. Entonces, bueno, el término ginoide fue acuñado por la escritora Wayne Jones en su libro Divine Endurance. Entonces, parto de estas figuras como para decir que el androide y el ginoide podría ser la muestra de cómo en la sociedad queda depositado aquel imaginario de la mujer, de lo que es ser mujer y de lo que es ser hombre. Entonces, como si se salvaguardara la imagen de la mujer y del hombre a partir de la figura del androide y del ginoide. Entonces, esto estuvo como un poco arriesgado, pero porque, bueno, me basé también desde libros de ciencia ficción, desde Yo Robot, de Asimov, o desde la de una novela de Philip K. Dick, que se me olvidó, pero es de mis favoritas. Bueno, la película esta de Blade Runner, que no me acuerdo la novela que está basada, pero eh, bueno, un tanto para dar cuenta que justo, bueno, estos androides podrían ser la representación de la constitución imaginaria donde nos vamos creando. Y bueno, constitución imaginaria también es la cuestión de la configuración subjetiva que el sujeto va teniendo a partir de su historia. Y bueno, en donde creo que hubo como también mucho riesgo fue porque parto desde la representación del otro, gran otro, la cuestión de la existencia de un Dios, en el que Dios está como figura de un todopoderoso y hace o crea a humanos, pero no sabemos si a humanos o a androides o a ginoides.
precisamente porque, bueno, la representación de lo que es ser mujer y ser hombre, bueno, de alguna manera en el Génesis bueno, nos dicen que Adán y Eva, pues fueron, según esto, los primeros androides y ginoides. Sin embargo, bueno, en un Midrash existe la aparición de Lilith, ¿no? Que Lilith, como mujer, se dice que fue la primera mujer de Adán y que fue hecha de la misma materia de Adán, pero bueno, al no responder a la demanda de Adán, fue despojada del paraíso y es despojada del paraíso y entonces se le considera como una mujer malévola y una mujer que no respondió a los mandatos de Dios y aparte a la exigencia de Adán. Y entonces, bueno, sacan a Lilith del paraíso y en eso consideran hacer una mujer para Adán de la costilla, que sale de la costilla de Adán, pues, ¿no? Y de hecho en el Génesis sí hay una pronunciación bueno, hay dos momentos, y esto Le Gouffier lo retoma en su libro El no todo de Lacan. Dice, parece como curioso, pero hay dos momentos del Génesis importantes, ¿no? En un primer momento dice que Dios creó a hombre y mujer en un mismo momento y de la misma materia. Y en un segundo momento dicen, bueno, Dios creó a la mujer a partir de la costilla de Adán. Entonces, no hay como algo claro, bueno, pues sí o como no, ¿no? Entonces, parece que de Lilith, bueno, pues no se sabe mucho, sin embargo, hay un libro muy bueno que me recomendaron precisamente para este tema, se llama Las hijas de Lilith, de, eh, de Erika Bornay, y bueno, también se va como un poco a estos movimientos feministas de la femme fatale, pero yo lo utilizo un tanto para dar cuenta de que la mujer, como las posturas de sexuación o la fórmula de sexuación de Lacan que propone, bueno, existe la posibilidad de no colocarte como un ginoide y ser como eh, eh, una figura de objeto de deseo, sino también existe la posibilidad de ser como mujer un sujeto deseante, ¿no? Que parece que dentro de lo imaginario, Adán se posiciona como un sujeto deseante y a Eva la ponen como un sujeto de deseo. No, sí, objeto de deseo. Entonces, bueno, yo hablo, pongo algunos ejemplos de cómo es que la artificialización está presentándose en varios puntos, la dinámica, cómo es la dinámica de artificialización, que justo corre como una banda de Moebius, lo que está dentro está afuera o lo que está arriba está abajo, justamente como en estas dos caras de la moneda, ¿no? Que propone Lacan en su topología. Está la cosificación del sujeto y la subjetivación de la cosa. Entonces, que van anudados. Y bueno, de los ejemplos que utilizo, uno de ellos son las muñecas artificiales. Ya que en Japón encontré un dato de que existen muñecas que son como artefactos para producir placer al hombre, ¿no? E incluso tiene ciertas funciones. Tiene la función de violentar a la mujer sexualmente o acosarla sexualmente. Y bueno, ¿eso qué consecuencias podría tener en una cuestión de que justo al estar subjetivando a ese artefacto, dándole
una cualidad humana, porque es necesario para el sujeto que está utilizando este artefacto, y pues esas funciones de aparentar un deseo o, este, o, una, o un miedo, como lo manifiesta esta muñeca, a la vez, ¿dónde queda la persona o la niña real? ¿No? Bueno, porque a partir de eso también tienen formas de mujeres o de niñas, ¿no? Entonces, ¿qué consecuencia podría tener utilizar estos artefactos y dónde queda depositada la niña real, ¿no? Bueno, real hablando de real, de realidad, un tanto no en los registros, pues, ¿no? Sino en la persona, en el sujeto. Entonces, ese es uno de los ejemplos. Otro de los ejemplos que utilizo es los juguetes con los que vamos creciendo, los juguetes infantiles, ¿no? Puede ser que la muñeca o la Barbie en algún momento, bueno, pues era como una muñeca que estaba un tanto más rígida, poseía como características más de menos movilidad y pues casi todos los juguetes de niños, bueno, como algunos que tienen como más elementos o más artefactos de que se mueven más, tienen como más dinamismo o más fuertes, se creen más fuertes o que eso que puede producir de alguna forma consciente e inconscientemente en la constitución imaginaria de lo que es ser hombre o lo que es ser mujer. Y bueno, después llego a la hiperrealidad. Ahí me apoyé, pues obviamente, de Baudrillard, que es el autor del término. Entonces, y también de Foucault, un tanto para hablar dónde queda la imagen social, donde dice, bueno, subjetivizando y cosificando al sujeto, pues parece que entonces en lugar de humanos, bueno, pues quizá y nos parezcamos más a algo de la imagen que excede a la imagen, que puede ser como pues algo muy artificial, pues, ¿no? Entonces, dice, la hiperrealidad es el poder mortífero de las imágenes asesinas de lo real. Y hablo en tanto la violencia de las imágenes como tal. Baudrillard dice, bueno, que estamos en el espectáculo de la vanidad, de banalidad, pues, ¿no? Perdón por el lapsus. Pero bueno, parece que de alguna forma, pues no, parece que el humano se está ocultando atrás de esa imagen o atrás de esa inmediatez, porque lo que dice Baudrillard es un tanto que la imagen antes se pensaba, pues, ¿no? Incluso la fotografía era como más complicada tomar una fotografía que algo se sostenía en el tiempo, que algo daba, algo era como más especial. Ahora en este mundo de inmediatez, le dice el Big Brother actual, bueno, parece que que está un poco perdiéndose esas cualidades humanas. Entonces no sabemos si somos androides, ginoides o humanos, pues, ¿no? Entonces, o dónde nos estamos colocando, dónde estamos colocándonos como sujetos deseantes, ¿no? Bueno, y dice, eh, dice Baudrillard, la miseria del mundo es tan legible en la figura y en el rostro de una modelo como en el cuerpo esquelético de un africano, ¿no? Puede estar pues, la miseria en cualquiera de los dos ámbitos.
nada más que uno más maquillado del sufrimiento de otro que lo es, bueno, lo esperado como sufrimiento, pues, ¿no? Y bueno, llego a hablar también un tanto de política, donde en la política hablo de dos modos de convivencia y me baso de Freud, malestar en la cultura. Ay, eh, bueno, es de Freud 1992. Creo que es malestar de la cultura o psicología de las masas, no recuerdo, perdón, pero donde se habla un tanto de la pulsión de vida y de muerte, ¿no? Que dice, bueno, la cuestión de vida es un tanto aquel individuo que está inmiscuido o está inmerso pues, en una sociedad, pero también por amor a otros se le permite ser dirigido de alguna forma. Y, pero también existe una cuestión, una pulsión de muerte, y para esto me basé en un libro que se llama Psicoanálisis y Capitalismo, donde hay varios autores, uno está Gerber, está García, Eduardo García, están Larrauri, y bueno, varios psicoanalistas que proponen que el sistema capitalista, bueno, de alguna forma cae en un gozo, ¿no? En algo insaciable. Entonces, lejos de posibilitar el deseo, eh, pues parece que se agota constantemente hasta llegar al goce, ¿no? Es decir, como no se puede satisfacer totalmente y entonces, pues a pesar del malestar y de la angustia que puede ocasionar, bueno, pues se está constantemente persiguiendo un deseo de, de algo imaginario, pues, ¿no? Perdiendo como cualidades subjetivas. Entonces, bueno, me baso también de algunas citas de Gerber, otras de García. Hay unas de García muy bonitas de justo cuál es la posibilidad del analista en tanto a ese sistema, ¿no? Este sistema capitalista. Entonces, eh, bueno, dice que justo el psicoanálisis permite salir un tanto de esa dinámica, ¿no? Puesto que no se coloca como amo y como saber el deseo del otro, sino permite que el otro vaya en búsqueda de su deseo. Y bueno, también utilizo a Foucault cuando habla de la ficción en Microfísica del Poder. No encuentro la cita, está muy bonita, pero en Microfísica del Poder comenta que una de las maneras de hacer cambios que permitan la posibilidad de hacer algo distinto es a partir de la ficción. Y es decir, ficción en tanto que se puede hacer, se puede realizar como tal. Eh, entonces, queda como, es un tanto como lo que se ha pensado con las tecnologías, ¿no? Antes, bueno, pues quizás se pensaba como el teléfono como algo más inmediato o reducir espacios de distancias o algo, y entonces pensarlo en sí, pensarlo nada más, pues se busca la posibilidad de ficcionarse y de hacerlo real. Entonces, pues la ciencia ficción de alguna forma permite pensar al humano de alguna forma, ¿no?
Y, y bueno, que estas pautas legitimadas de artificialización pues se van constantemente pues pronunciando, ¿no? Pronunciando en todos los espacios y de manera pues justo inconsciente. Bueno, eh, mi método de investigación, pues utilicé etnografía. Digo, creo que fue bastante complicado ajustarme pues a los parámetros de cómo realizar una tesis, porque era demasiado lo que tenía que justificar en cuanto al método, ¿no? Eh, un amigo me pasó un texto de Guber en el cual proponía la etnografía precisamente porque no es fácil hacer como este tipo de investigaciones, es muy complicado. Y bueno, eh, nada más como para dar el panorama general de la investigación. Bueno, fue una investigación etnográfica, que es un subtipo de investigación cualitativa, de tipo explicativa, ya que pretendió conocer el porqué y el cómo de la pregunta de investigación. Eh, entonces, de ahí elegí algunas viñetas que se tuvieron que contestar. Eh, y, a ver, y bueno, justo en el examen y en la presentación, pues tuvieron que hacerse como ciertas, pues, preguntas en cuanto al método, ¿no? Entonces sí comenté que fue muy complicado ajustarme a un diseño que pudiera justificarse dentro de la institución, e incluso el procedimiento fue como medio complicado, bueno, bastante complicado, primero porque una tesis de psicoanálisis en psicología. Después hice unas tablas que creo que me quedaron muy bonitas, pero pues a ciertos elementos también no les gustaron porque era interpretación psicoanalítica, y bueno, pues ahí venía como castración, ¿no? Complejo de castración, angustia, digo, arriesgándome, ¿no? Arriesgándome también a hacer interpretación como para justificar el trabajo. Y bueno, me dijeron, quítalas. Entonces después dije, pero si las quito, ¿en qué se basa el trabajo? Pues, ¿no? Pero bueno, era un tanto ya después como a ajustarse como a ciertos requisitos, requerimientos, porque si no, pues era más complicado. Y después al finalizar la tesis y que me dicen, bueno, ya imprime, tiene que ser justo en este color. eh, en azul Valencia, ¿no? Entonces dije, bueno, ya me dieron luz verde, wow, parece que todo salió perfecto. Y voy y busco el color y pues resulta que en todos lados me decían, uy, no, ese ya no existe, se agotó hace como 3 meses, y pues resulta que pues ya está agotado. Entonces, bueno, marcar a la escuela, solicitar como el acceso para que me permitieran otro color, y me dicen, no, pues necesitas meter un oficio para cuestiones burocráticas, y dije, oh no. Entonces, bueno, gracias a unas amigas y a un equipo bueno, el equipo de trabajo, pues conseguí el color, pero pues sí fue como la última fase en la cual dije, wow, esto estuvo muy complicado, ¿no? Y bueno, si hay alguna pregunta o algo, me pueden decir para poder un poco más abordar el tema. Eh, Hay muchos puntos de los cuales me gustaría hablar.
creo que es un tema muy extenso. Me siento un poco eh, rara hablándome a mí misma en la pantalla, pues, ¿no? Creo que vengo de una generación donde no sucedía tanto esto. Eh, eh, bueno, sí en el espejo, pero no así, de esta manera. Entonces, eh, es un poco nuevo para mí. Y bueno, no sé, creo que es todo lo que puedo compartirles. Digo, no es todo, pero sí una parte importante. Y bueno, pues sí fue, creo, una aportación bastante arriesgada, puesto que no sabía también si el sinodal que iban a preguntar, si iba a ser como complicado, pues la cuestión de también la resistencia, algunas resistencias, pues, ¿no? Del revisor, de que, pues, no daban como mucho acceso a la temática, como una tesis que hablara de androides y ginoides y de complejo de castración y de sexuación y de las fórmulas como tal, digo, las incluí. Fue una aventura, la verdad es que creo que en psicoanálisis una de las cosas o de las ventajas también y virtudes es de que pues nace un tanto de inquietudes, ¿no? De ir a seminarios, de algunas charlas con otros amigos, colegas, eh, no sé, de lecturas, de ateneos, de reuniones, eh, de algunos otros medios de transmisión, ¿no? De la transmisión de saber a partir de aquello que no anda, ¿no? Aquello que no se ve justo en la superficie. Y entonces, pues salen aportaciones muy bonitas eh, como un trabajo de investigación. De hecho, al principio, pues sí me dijeron, bueno, creo que está bastante arriesgado ese tema porque no te haces una tesis un poco más, este, mm, más clara bueno, en la cuestión del sistema de psicología, que, bueno, pues, estadística, qué sé yo, ¿no? Entonces, yo dije, pues, si hay que hacer un trabajo burocrático, pues por lo menos aprovechar y hacer algo que me gusta, ¿no? Y bueno, eso costó en todos los ámbitos, tiempo, dinero, y, también ciertas angustias, pero salió. Y bueno, pues es un tema en el cual pues me gusta compartir y ya no tanto como con los parámetros institucionales, ¿no? Que es como qué pregunta de investigación, qué eh, eh, preguntas secundarias, qué objetivo específico. Bueno, okay, bueno, hay que hacerlo pues, pero también existe la posibilidad del diálogo y del disfrute, ¿no? Y bueno, esto es lo que les puedo presentar. Muchas gracias a todos los que han estado viendo, eh, a los que no también, a los que pueden ver después. Y muchas gracias a Yoika por el espacio. Y bueno, adiós.